Buenas tardes, jóvenes. Hablaremos sus compañeras. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor, jóvenes. Vamos a ver el día de hoy lo que es abdomen agudo. Dentro de lo que nosotros podemos identificar el abdomen, que ya hemos visto anatómicamente la parte de la pared abdominal, hemos visto los contenidos, hemos visto la evaluación semiológica y diferentes patologías. Debemos ver que gran parte de las consultas que nos vienen son por dolor de barriga y dolor del abdomen. Hay algunos tipos de dolores específicos y muy conocidos que deben identificar. Por ejemplo, el dolor de la vesícula es localizado por debajo de las costillas al lado derecho. El dolor de estómago, como en la gastritis, es localizado a nivel de epigastrio. El dolor pancreático es localizado a nivel de epigastrio, un poquito más abajo, y además que se irradia en hemicinturón al lado izquierdo. El dolor del intestino delgado en región umbilical. El dolor de intestino grueso en la región hipogástrica y fosiliaca izquierda. También existe el dolor del apéndice que se presenta en la región de la fosa ilíaca derecha. El abdomen agudo se caracteriza por una patología intraabdominal de inicio reciente, muy dolorosa, que se asocia con una repercusión sistémica y que requiere un rápido diagnóstico y tratamiento. Entonces, el dolor de abdomen agudo es intenso, súbito, evolución corta y que tiene síntomas y signos asociados. Con frecuencia requiere intervención quirúrgica de urgencia. Este abdomen agudo es como una gran cantidad de enfermedades. Enfermedades abdominales y enfermedades extraabdominales. Enfermedades abdominales que requieren cirugía, pero también existe enfermedades abdominales que no requieren cirugía. Hay enfermedades que simulan abdomen agudo que son patología totalmente extraabdominal. Eric Acoste Ponce de León y colaboradores refiere lo siguiente o cita lo siguiente. Más que pretender hacer un diagnóstico exacto, se trata de hacer un diagnóstico sindromático e identificar a los pacientes que se podrían beneficiar con una exploración quirúrgica.
Entonces, más importante es identificar a quién debemos operar y a quién no. En el abdomen agudo, la interpretación de signos y síntomas es difícil. Tenemos que tener unos conocimientos sólidos en lo que es patología abdominal. Todo dolor abdominal amerita una buena historia clínica y un adecuado examen físico. Es importante identificar datos como evolución del dolor y otras características que sabemos del dolor: inicio, frecuencia, tipo e irradiación, modificación con posiciones o alimentación. El abdomen agudo tiene mucha relación con lo que es condiciones normales del peritoneo. En una condición normal el peritoneo es estéril, con 50 cc de líquido claro, densidad menor a 1016, menos de 3 gramos de proteína, células menor de 3000 células milímetro cúbico, 50% de macrófagos, 40% de linfáticos. Entonces el peritoneo en condiciones normales es así. El peritoneo tiene mecanismos de defensa para evitar que haya un abdomen agudo. Primero, hay una eliminación mecánica a través de los linfáticos diafragmáticos. Hay una destrucción de las bacterias por las células o de los compuestos por las células fagocíticas. Secuestro y aislamiento de cualquier patología o cualquier problema que aparezca en el abdomen. Hay una clasificación de Bocuse que clasifica en 3: padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata. B, padecimientos abdominales que no requieren cirugía. Y C, padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo. ¿Qué padecimientos requieren una cirugía inmediata? La apendicitis aguda, obstrucción intestinal con estrangulación, perforación de víscera hueca, colecistitis aguda complicada, aneurisma disecante de aorta abdominal, trombosis mesentérica, patología ginecológica, torsión testicular. Podemos ver un cuadro más completo de causas quirúrgicas de abdomen agudo, divididas en hemorrágicas, infecciosas, perforación, obstrucción, isquemia. De patologías tan comunes como apendicitis, colecistitis, a patologías más raras como enfermedad de Buger o trombosis o embolia mesentérica. Obviamente, existen más frecuentes y menos frecuentes, pero no por eso no deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, síndrome de Mallory-Weiss, úlceras intestinales, etc. Pero hay otros padecimientos que simulan un abdomen agudo, pero no requieren cirugía, como enfermedades acidopépticas no complicadas, padecimientos hepáticos, padecimientos intestinales, infección de vías urinarias, padecimientos ginecológicos, peritonitis primaria espontánea, causas poco frecuentes como la fiebre mediterránea, porfiria o saturnismo. Nuevamente hay causas no quirúrgicas de abdomen agudo, divididas en 3: causas endocrinas y metabólicas, causas hematológicas y tóxicos fármacos. Nuevamente yo les dije las más frecuentes, pero existe incluso dolor abdominal o simulación de abdomen agudo en envenenamiento por picadura de araña de viuda negra. Existe. Hay otros padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo, como ser infarto de miocardio, pericarditis, congestión hepática,
neumonía, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, anemia de células falciformes y púrpura de Henner-Schott. Dentro del abdomen agudo puede haber tres tipos de dolor abdominal. Puede haber un dolor abdominal visceral, que es ocasionado por una distensión de las terminaciones nerviosas que rodean las vísceras. Somático, por irritación de las terminaciones nerviosas localizadas en peritoneo parietal. Referido, que siguen patrones clásicos, por ejemplo, el dolor abdominal secundario a vesícula se irradia al hombro. El dolor abdominal de apéndice se irradia al epigastrio. El dolor abdominal de cólico renal se irradia al testículo. Hay localizaciones específicas. Por ejemplo, los dolores que se irradian al hombro derecho son, como hemos dicho, vesícula biliar, hígado y patología de hemodiafragma derecho. Al hemodiafragma izquierdo, al hombro izquierdo, corazón, cola de páncreas, vaso, hemodiafragma izquierdo. Al escroto y testículos provienen del uréter. Entonces, estos son los sitios que normalmente presentan. El abdomen agudo de origen intraabdominal puede deberse a inflamación peritoneal, es decir, el peritoneo se inflama. Puede deberse a una obstrucción de víscera hueca o alteraciones vasculares. El dolor abdominal, extraabdominal, normalmente proviene de lesiones de la pared abdominal, patología intratorácica, patología pélvica, cetoacidosis diabética y alteraciones neurológicas. Para hacer una valoración de un abdomen agudo, debe haber una historia clínica completa, examen físico acucioso, exámenes complementarios de laboratorio y exámenes de gabinete. La historia clínica de forma general debe tener característicamente el dolor, sitio del dolor, sitio de inicio, sitio actual, irradiación, factores que agravan el dolor, factores que mejoran el dolor, progresión, duración, forma de inicio, forma actual, episodios similares. Todas esas características tienen que estar descrito en el dolor. También debe hacerse hincapié en otros síntomas abdominales como anorexia, náuseas, vómitos, síntomas intestinales, síntomas miccionales, ictericia, presencia o no de menstruación. Asociarla a historia de otros órganos como historia ginecológica, historia ginecobstétrica, medicaciones previas, cardiopatías, hipertensión, diabetes, tuberculosis. Entonces, vamos a centralizarnos en el dolor, porque eso nos va a decir cuál es la patología. La localización, la duración, la calidad, factores agravantes y asociaciones. Eso nos va a decir dónde está el dolor. En el examen físico debemos tener especial cuidado que nosotros tenemos que empezar primero tenemos que realizar primero inspección, auscultación, percusión y al último la palpación. ¿Entendido? Es que la palpación primaria puede alterar la auscultación y la percusión. Después se completa con examen rectal y examen genital. Algunos dolores tienen un carácter de dolor gradual y progresivo, como ser las colecistitis, hepatitis.
las pancreatitis, apendicitis, abscesos tubováricos o embarazo ectópico o diverticulitis. Localizadas donde hemos visto, donde se ve los círculos. Otros de dolores son de carácter repentino e intenso, como el cólico renoureteral, rotura de aneurisma aórtico o úlcera perforada, úlcera péptica perforada. Otros dolores tienen carácter cólico con retortijón intermitente, como ser el cólico biliar, el cólico ureteral, obstrucción de intestino delgado, obstrucción de colon. Otros dolores son referidos a sitios continuos que indican la zona del dolor primario más intenso en color entero y el secundario en puntos. Por ejemplo, la úlcera perforada se irradia a la fosa ilíaca derecha. La pielonefritis cólico-renal uretral se irradia a la región inguinal. Son dolores referidos. La colecistitis a la espalda. La pancreatitis en el cinturón hacia atrás. La apendicitis al mesogastrio o también incluso al epigastrio. Existen pues una infinidad de signos que nosotros utilizamos para identificar diferentes tipos de patología. ¿Tenemos que aprenderlos todos? Yo creo que la mayoría. Por ejemplo, el signo de Murphy. El signo de Murphy es muy importante porque nos habla de una colecistitis aguda. Es bastante patognomónico. El signo de Robson, de una apendicitis aguda, acompañado del signo de psoas ilíaco, signo de obturador. Esos. El signo de Bloomberg para irritación peritoneal. Dentro de los signos que a mí me parecen más importantes saberlos de memoria, a mí me parece que son estos 5. Es verdad que el resto de los signos hay que aprenderlos, pero hay algunos signos tan extraños como por ejemplo el signo de Tenhor. Habla de un dolor al traccionar suavemente el testículo derecho y es una apendicitis aguda. Entonces hay algunos signos que son diferentes, pero cada patología tenemos que ir viendo cuáles de sus signos vamos a ir aprendiendo. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, No, doctor. Sí, dígame. en el abdomen agudo no cirúrgico decía de una peritonitis. Y cuando es peritonitis, ¿no tiene que operar? No, si es una peritonitis primaria. La Solo con peritonitis antibiótico la terapia. primaria cede con antibióticos. Ok, ok. Muchas gracias. Dentro del exámenes de laboratorio del abdomen agudo, es difícil identificar cuáles, ¿no? Depende mucho de la patología. Pero dentro de lineamientos generales, un hemograma, recuento de la fórmula leucocitaria, glicemia, creatinina, electrolitos, amilasa, gasometría, orina. Y siempre que de 15 a 50 años las mujeres, test de embarazo. Aquí hay un cuadro que es el que nos pasa nuestro texto, nuestro libro guía, donde pide, aparte de todo lo que hemos visto, pide bilirrubinas, fosfatas alcalinas, aminotransferasas, lactato sérico, coproparasitológico,
y cultivo y análisis de toxinas Clostridium difficile. Entonces, lo académico es esto. Lo más común que pedimos es esto. No hay una fórmula para diagnosticar abdomen agudo porque obviamente no sabemos cuál es la patología. Puede ser que el abdomen agudo necesite electrocardiograma y ecocardiografía porque se trataba de un infarto de miocardio y no necesite todas estas pruebas. Dentro de los exámenes de gabinete, se puede completar con lo que hemos dicho, electrocardiograma, para ver si no se trata de una cardiopatía isquémica, arritmias, o para servirnos de un parámetro inicial de estudio. Hay dificultad en el diagnóstico de algunas patologías. Podemos pedir métodos disponibles como radiografía simple de abdomen, ecografía, pero al final a veces solo diagnosticamos con tomografía computarizada. Cada vez está siendo más utilizada la tomografía. La radiografía de abdomen tiene pues muchas ventajas, bajo costo y multidisponibilidad en todo lado. Lo malo es que es de baja sensibilidad y especificidad, un valor predictivo negativo bajo. En el abdomen agudo, las radiografías simple de abdomen es innegablemente útil para una obstrucción intestinal. Diagnostica el 50 al 60% de las veces. Se ve el nivel de la obstrucción, causa de la obstrucción, los niveles hidroaéreos, etc. Es decir, en algunas patologías basta la radiografía para ver el origen del abdomen agudo. Por ejemplo, en dolicomegacolon o vólvulo de sigmoides, la radiografía bastaría para hacer un diagnóstico. También la radiografía nos sirve para diagnosticar perforación de víscera hueca con lo que es el signo de Joubert, que es el aire subdiafragmático. Vemos aquí está el hígado, aquí está el diafragma y vemos signo de Joubert, aire subdiafragmático. Esa es perforación de víscera hueca. No tiene por qué haber aire ahí. Como les decía, en la radiografía simple de abdomen, en megacolon, fecaloma, vólvulo, cálculos renales inclusive se puede ver en el 85% de los casos. Ha entrado con fuerza lo que es la ecografía. Es verdad. Es verdad que es operador dependiente, pero hay ya casi en todo lado. Es buen examen para órganos como vesícula, apéndice, hígado, páncreas. Para eso es innegablemente bueno. La ecografía ha reducido las laparotomías en blanco en casi un 23 al 13%. Posee una sensibilidad del 75% en apendicitis aguda y es útil en el diagnóstico de diverticulitis. Es decir, innegablemente nos ayuda, aunque sus valores no son tan altos de apoyo. Es más utilizado para patología hepatobiliar, nefrourológica, ginecobstétrica, gastrointestinal, sospecha de colección intraabdominal y abdomen agudo en embarazo. En estos casos es buena herramienta para usar. La que más utilizamos es la tomografía axial computarizada cuando queremos asegurarnos del diagnóstico. Casi llega al diagnóstico en un 95% de los casos. Lo malo es que, primero, que es alto costo y segundo, no hay muchas personas que puedan interpretar adecuadamente una tomografía. No cualquiera puede interpretar una tomografía. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Para pedir y no hay quien lo interprete, nos quedamos con un examen caro y no sabemos qué es lo que tiene el paciente. Se utiliza tomografía cuando hay una sospecha de diverticulitis, una obstrucción intestinal, isquemia mesentérica o perforación de víscera hueca.
Cuando hay sospecha de patología retroperitoneal como pancreatitis, aneurisma aórtico, perforación duodenal, innegablemente en estas patologías y sospechas es muy adecuado. Sospecha de lesión de víscera sólida, hígado, páncreas, riñones. En esos casos es innegable el uso de la tomografía. Pero también cuando tenemos demasiadas dudas o cuando se trata de mujer y todos los órganos están en el abdomen y no sabes qué diagnóstico tiene, puedes usar la laparoscopía como método diagnóstico. Lo bueno que también es un método terapéutico. Identificas la patología, identificas y la puedes solucionar. La ventaja de las videolaparoscopías es que evita laparotomías en blanco, evita el retraso terapéutico, reduce el tiempo de internación, disminuye costos y disminuye el periodo de convalecencia. Entonces, en vez de seguir esperando sin diagnóstico, de una vez metes el laparoscopio, miras adentro y ya tienes el diagnóstico. La laparoscopía evalúa la evaluación de abdomen agudo traumático laparoscópico en blanco, 20%. No traumático, laparoscopía en blanco, 17%. Es decir, tiene buenos valores. No sirve la laparoscopía diagnóstica. Hay diferentes tipos de flujogramas que usamos para hacer una adecuada evaluación del paciente con una anamnesis y exploración física. Si hay ausencia de signos peritoneales, podemos identificar si hay acidosis o aumento del lactato. Se pide una tomografía y llegamos a operación. Si hay signos peritoneales, es decir, hay peritonitis, hacemos radiografía, operación. Ausencia, vienen, seguimos hasta sonda nasogástrica más antibióticos. Es decir, hay flujogramas de evolución del abdomen agudo. Porque el abdomen agudo es bastante complejo. Porque incluso cuando tenemos un abdomen agudo traumático, inestable, tenemos que hacer directamente la parotomía. Cuando hay un abdomen agudo traumático estable, podemos incluso observar ecografía, TAC, laparoscopía y recién llegar a la laparotomía. Diferentes tipos de patologías vamos a ver en lo que es el abdomen agudo. Úlceras pépticas, colecistitis, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, obstrucción intestinal alta, baja, lesiones vasculares, ruptura de aneurisma de aórtico, cólico renureteral, torsión testicular, embarazo ectópico roto, quiste de ovario torcido, salpingitis aguda. Infarto de miocardio, pericarditis, neumonía, infarto pulmonar, pancreatitis, gastroenteritis, hepatitis, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, porfirias, fiebre familiar del Mediterráneo, hiperlipemia, tabes dorsal, compresiones de raíz nerviosa. Como ven, múltiples patologías intra o extraabdominales pueden aparecer con signos y síntomas de abdomen agudo. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí. ¿Alguna duda, jóvenes? Doctor, ¿qué es el tabes dorsal? Una patología de la médula espinal en la cual hay una lesión en unas ciertas motoneuronas que desencadenan dolor a nivel del abdomen. Gracias, doctor. Vamos a ver que el principal método diagnóstico es la laparoscopía, pero no solamente como diagnóstico, sino también como terapéutico. Aquí se observa una visualización de la cavidad peritoneal.
Entonces vemos que hay algunas adherencias hacia la pared abdominal. Si las adherencias son funcionales, no tendrían por qué dar problemas. Ahí está el hígado, ligamento redondo y falciforme. Hay un poco de hígado graso. Y ahí vemos la vejiga urinaria. Si está molestando, se puede liberar un poquito las adherencias. A veces duelen las adherencias. Entonces, eso es una adhesiolisis, se llama. Adhesiolisis. Normalmente yo no hago esa adhesiolisis porque sangra mucho y sí es funcional. Ahí ven el apéndice, un poquito inflamado, muy grueso el meso. Y pareciera que aquí existe algún tipo de congestión. Puede ser que el dolor se haya desencadenado por una apendicitis inicial. Porque esta parte no se parece, ¿no? Entonces aquí pareciera que ahí es diferente que la base. Entonces se puede hacer una apendicectomía laparoscópica. Un poco posterior el ciego. Entonces se hace una apendicectomía. Entonces ahí se va sacando hasta la base del apéndice, ¿no? Se liga a la base del apéndice.
Se hace una limpieza y aspirado del líquido. Y culmina el procedimiento. No sé si tienen alguna duda, pregunta, jóvenes, en relación a este tema de abdomen agudo. Obviamente vamos a ver con más detalle cada una de las patologías, pero es una aproximación total de todo lo que es abdomen agudo. Hasta aquí es el examen de la próxima semana. A pesar que creo que lo han programado para el día viernes el examen, pero lo que avancemos el jueves ya va a ser para el segundo parcial, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta más, jóvenes? Si no tienen más preguntas, pueden poner su asistencia, por favor, en en el chat, y eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doutor. Tchau, doutor.